Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Matemáticas con Sandy. No se les olvide suscribirse y hoy les voy a enseñar en este caso cómo aplicar la reflexión en el plano cartesiano para reflejar algunas figuras geométricas. Entonces lo primero que debemos saber es que la reflexión es como si tuviéramos un espejo y en este caso pudiéramos ver la misma figura de acuerdo que no vamos a hacer ningún tipo de movimiento ni de rotación ni de traslación, sino simplemente se va a reflejar. Entonces vamos a mirar el tipcito que nos dice, lo primero que debemos saber es cuál es el eje de reflexión. En algunos casos nos dan el eje de reflexión o simplemente nos dan coordenadas para que generemos ese eje de reflexión. Vamos a ver el primero, que es el más fácil, porque nos están diciendo aquí que el eje de reflexión es el eje X. Recordemos que el eje X es horizontal. Tenemos este triángulo, ¿sí? Y nos están diciendo, venga, el eje de reflexión va a ser el eje X. Entonces, ¿qué es lo que nos están indicando? Cuando ya sabemos que el eje de reflexión va a ser esta lineecita, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que debemos hacer es contar la distancia que hay entre el eje de reflexión, que es el eje X, hasta cada uno de los vértices de la figura para poder tomar esa misma distancia, ¿sí? En este caso al otro lado del eje de reflexión. Voy a explicarlo. Entonces, del eje de reflexión, que es el eje X, vamos a ver cuánta distancia hay de este punto hasta el eje. Entonces tenemos 1, 2 cuadritos. Quiere decir que esa misma distancia voy a generarla al otro lado del eje de reflexión. Entonces, este es nuestro eje, voy a contar desde acá. 1, 2 cuadritos. Quiere decir que este vértice quedaría en la misma dirección, pero voy a tener 2 cuadritos de distancia del eje de reflexión. Ahora voy a hacer lo mismo con este. Entonces voy a contar cuántos cuadritos tengo del vértice hasta el eje de reflexión, que sería 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que de aquí también tengo que contar 5 hacia arriba. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Recordemos que aquí la idea es que siempre quede en la misma dirección. Fíjense que si ustedes trazan acá la línea, esto quedaría una lineecita, ¿no? Y el otro vértice también vamos a hacer lo mismo. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que de acá hasta arriba va a tener 5, en este caso, cuadritos de distancia. 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que justo aquí quedaría nuestro vértice. Cuando ya tenemos esos vértices, lo único que tenemos que hacer es con una regla unirlos para que nos quede la figura reflejada, ¿sí? Entonces, cuando yo ya uno estos puntitos, nos vamos a dar cuenta que ambos van a tener la misma distancia entre el eje de reflexión, que va a ser en este caso el eje X, ¿sí? Fíjense que de acá a acá hay 2, de acá a acá también hay 2 cuadritos, y lo mismo, la misma distancia entre cada uno de los puntos. Fíjense que yo no corrí este punto ni a la derecha ni a la izquierda, simplemente me guié porque recordemos que esto va a tener que quedar en el mismo sentido, en la misma dirección del otro punto. Si ustedes se fijan, esto quedó alineado, y ustedes se fijan, este punto también quedó alineado. Lo mismo por eso se le llama reflexión, porque no se le hace ningún tipo de movimiento, sino simplemente queda de manera alineada. ¿Listo? Y nos vamos con el otro que... Bueno, entonces lo que vamos a hacer es ubicar rápidamente estas coordenadas. Recordemos que el primer valor es para X y el segundo para Y. Entonces 2 para X y 1 para Y, que sería justo acá. Acá falta el 1, entonces no se les olvide colocarlo. Luego acá voy a decir que 6,0, que sería justo aquí, y quiere decir que por ahí va a pasar nuestro eje de reflexión. Entonces voy a tratar de pasar lo mejor posible, ¿sí?, nuestra recta por esos dos puntos para que quede lo mejor posible reflejada. ¿Listo? Entonces yo lo que hice fue pasar uno de esos dos puntos donde me están indicando que por ahí pasa nuestro eje de reflexión. Luego lo que voy a hacer es con una reglita. Cuando tenemos un eje de reflexión así como este y no como los ejes, pues va a ser un poquito más complejo, entonces usamos la regla. Entonces, en cada uno de estos vértices lo que voy a hacer es medir lo mejor posible para que me quede la figura lo mejor posible reflejada. Entonces yo lo que voy a hacer es medir de este vértice hasta donde está nuestro eje de reflexión, y me da 2 centímetros. Entonces quiere decir que acá va a quedar 2 centímetros también, justo el otro puntico, ¿no? Entonces me aseguro de que quede bien medido, 2 centímetros, desde 0 hasta 2, entonces coloco mi punto donde me da, que es justo acá, y luego voy a hacer lo mismo con el otro. Entonces
de este punto, ¿sí?, me da 6,7, entonces me tengo que correr también desde ahí 6,7. Tratémoslo de hacer lo mejor exacto posible porque la idea es que nos quede bien. Entonces luego voy a medir acá, cuántos me da. Hasta este me da 14 centímetros, quiere decir que acá me daría 14 centímetros también, ¿sí? Entonces justo aquí me daría los 14 centímetros y me falta este, entonces medimos también con la reglita, a ver a dónde nos da 12,5, quiere decir que acá también nos tendría que dar 12,5. En este tipo de figuras no van a quedar exactamente iguales porque pues se genera un tipo de movimiento, entonces la idea es que quede lo mejor posible, quiere decir que queden bien medidas los valores que tenemos desde el eje de reflexión hasta cada uno de sus puntos. Fíjense que estos dos puntos ya no quedaron rectos, sino como en diagonal, porque eso suele suceder. Lo importante es que las medidas estén bien tomadas desde el eje de reflexión, ¿listo? Que esta medida sea la misma que tiene de acá hasta acá, y lo mismo de acá hasta acá, y de acá hasta acá, lo mismo de acá hasta acá, y de acá hasta acá. Tienen que tener exactamente la misma medida. Luego, cuando ya me aseguro de que tenga bien las medidas, pues uno los puntos. ¿Para qué? Pues para que me dé en este caso la figurita que tenemos acá. Entonces, y acá cuando ya la uno, pues tengo mi figura mediante la reflexión, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos nuestra figurita. Entonces, fíjense en que esta partecita, este lado es este mismo lado, ¿cierto? Y este es este mismo lado. Entonces nos vamos a asegurar de que queden en la misma alineación. Entonces este quedó alineado, ¿cierto? Este también tiene que quedar alineado con el que está abajo. Mírenlo, quiere decir que este punto es este mismo. Luego este punto es este mismo. Y por último este punto, que es este mismo, ¿sí? Cuando ya nos damos cuenta, pues ustedes cómo se aseguran que sí quedó bien reflejado. Pues que midamos de acá hasta acá que nos dé exactamente lo mismo. Entonces fíjense que a mí me da 3 centímetros, ¿cierto? 3 centímetros quiere decir que cada uno le corresponde 1,5. Y efectivamente sí. De acá hasta acá hay 6 centímetros y medio, entonces acá también tenemos que tener 6 centímetros y medio, se cumple. Ahora vamos a medirlo hasta la recta, 12,5, ¿sí? Acá también tiene que haber 12,5 y efectivamente sí. Acá también tenemos 14 centímetros, quiere decir que de acá hasta acá deben haber 14 centímetros y efectivamente se cumple. Entonces ya podemos decir que esta es la reflexión de esta figura geométrica. ¿Listo? Espero que les sirva, chicos.